Aurelio Ochoa es expresidente de Perú Petro y Diego Saavedra es especialista en derechos indígenas. Los hemos invitado porque Petroperú se acaba de declarar en emergencia. Ha ocurrido un nuevo derrame en el kilómetro 103, esto es en la comunidad Naranjal, en el distrito de Lagunas, en la provincia del Alto Amazonas. Y si la memoria no me está fallando, hasta el momento son 11 derrames. 11. Y bueno, señor, primero le voy a dar la bienvenida al señor Aurelio Ochoa. Los mayores primero, Diego, por favor, permítame. Señor Ochoa, bienvenido a Todos. Muchas gracias. ¿Cómo está usted? Por la invitación, gracias. Le voy a hacer la pregunta directa. ¿Qué está pasando con Petroperú? Bueno, es una situación bastante preocupante, porque este es, como usted lo señalaba, el 11º derrame, ¿no?, en este año. O sea, solamente el año 2016. Estamos a noviembre, vale decir el 11º mes y tenemos ya 11 derrames. Entonces, definitivamente que es una alarma. Yo pienso ya es una súper alarma porque, digamos, 11, un año es bastante. Ahora, lo que habría que precisar es que de esos 11 derrames, 8 derrames, 8, ¿de acuerdo? O sea, la mayor parte han sido producidas por terceros. Y esto no por lo que lo dice Petroperú, lo dice la UEFA, lo dice el Ministerio Público, ¿de acuerdo? O sea, sabotaje puro. Sabotaje. Yo diría que hay una especie de incentivo perverso el hecho de haber incrementado en este caso la remuneración para poder remediar. Entonces, por ejemplo, antes creo que se pagaba alrededor de 50 soles y hoy día se paga 150. Entonces, esto ha incentivado, por eso decíamos, es un incentivo perverso en cierta manera, no con la intención lo ha hecho eso, lógicamente, Petroperú, pero vamos al hecho que esto, por la propia situación, digamos, de la gente, de los nativos que están en los alrededores, esto ha ocasionado de que gente, lógicamente, pues que, digamos, no se da cuenta del daño que está haciendo, en este caso, dañado el oleoducto. Y se ha podido observar en las diferentes fotografías y en todos los medios, sí, claro, la forma como, digamos, con sierras han cortado en este caso. ¿Para qué? Para producir. Dicen que ellos no lo han hecho, que bueno, ellos no tienen lo han la hecho, sierra, entonces alguien ha tenido que hacerlo. ¿Pero quién? O sea, ese es el tema. O sea, no estamos acusando a nadie absolutamente, porque eso sería, pues, digamos, de nuestra parte, algo inaudito, de que, digamos, que lo han hecho. ¿Quién lo ha hecho? Alguien ha tenido que hacerlo. El hecho es que eso ha sido, ojo, ha sido utilizar sierras para precisamente producir estos 8 derrames de los 11, ¿de acuerdo? Son crímenes ambientales, entonces, además. la palabra es esa, que creo que usted lo ha señalado bastante bien. Son crímenes ambientales. Yo pienso que esto tiene que ser penado y precisamente las facultades legislativas, estas que se han dado, la quinta correspondiente a lo que es el oleoducto norperuano, tiene que contemplar la modificación del Código Penal, porque esto tiene que penalizarse. O sea, no puede ser de que, digamos, esté ocurriendo situaciones como esta que estén incentivando en cierta manera, ¿no es cierto? Entonces, felizmente parece que ya con esta declaratoria de emergencia que Petroperú ha hecho el día de hoy, entonces esto va a permitir, ¿qué cosa? Que se tomen medidas extraordinarias, ¿no? Entonces el presupuesto de Petroperú tiene que lógicamente derivarse, digamos, hacia ver cómo se previene todo esto. Ojo, esta declaratoria de emergencia no es para toda la empresa en realidad. Esto es para la infraestructura de transporte de hidrocarburos, vale decir el oleoducto norperuano. Okay. La refinería, el caso del edificio de Pedro, toda esa cosa no tiene nada que hacer en esta cuestión, ¿no? Bueno, muy bien. Permítame, señor Ochoa, darle la bienvenida a Diego Saavedra. Él es especialista en derechos indígenas. El tema es de nunca acabar. Hemos estado entrevistando en la radio a varios APUs, a varios dirigentes. Ellos evidentemente piden la presencia del presidente Kuczynski en la zona. Usted sabe que además hubo una mesa de diálogo que se interrumpió, bueno, con este asesor que ya no está más, Villacorta, y no sabemos hasta dónde va a llegar. El río Marañón está bloqueado hasta nuevo aviso. Es un escenario, como señala el señor Ochoa, un saludo, aprovecho de la oportunidad de compartir esta mesa y quiero partir justamente de la intervención que le he hecho, ¿no? Yo creo que acusar, señalar de forma directa a un responsable en este tipo de sucesos es complicado, porque primero debería de existir una política mucho más integral, por ejemplo, para atender no solamente la remediación ambiental, sino la modernización del oleoducto, la mantención del oleoducto y desarrollar estrategias solventes que permitan vigilar la infraestructura. Los datos, yo agrego un dato más sobre los derrames. Ocinermin y OEFA hablan de 12 derrames hasta el último, no 11. Y de los 12, 10 en la Amazonía. Porque el antepenúltimo en Murarinas fueron 2.
uno en cada kilómetro. Entonces hay uno más que hay que contar. Además de eso, ¿Y se ha cuantificado el daño en kilómetros con este derrame? De los 10 derrames en Amazonía, al menos 9 son en el tramo 1 del oleoducto. Ajá. Eso sí está cuantificado. El otro tramo del oleoducto ha sido solamente uno de los derrames. Pero para ir más allá, en los últimos 6 años tenemos 30 derrames. 30 derrames. Y en los últimos 19 tenemos 190 derrames. Es decir, claro, es importante que Petroperú haya dicho, bueno, declaramos en emergencia el oleoducto y el sistema de transporte, pero no es una situación del 2016. Perdóname, ¿cuántos derrames? 90 derrames en los últimos 19 años. ¿Qué me estás diciendo? Entonces estamos hablando de una situación de emergencia estructural. Con razón, ¿no? Están molestos. O sea, no estamos hablando del 2016, aunque en el 2016 ya se volvió algo muy trágico, porque tenemos 10 derrames en la Amazonía, vamos 11 meses recién comenzando de este año. Claro, es un derrame por mes. Un derrame por mes. ¿Usted cree, Daniel, que se trata de sabotajes? Que hay una... bueno, ya lo han dicho todos, ¿no? Las autoridades, creo que estamos en eso de acuerdo, que alguien con una sierra está haciendo cosas que en verdad son criminales. Sí, hay diferentes entradas para identificar eso, ¿no? Hay una entrada meramente técnica para saber qué tipo de sierra es la que puede cortar este ducto. Y el ingeniero nos puede también dar luces sobre eso. Es difícil que un nativo con una sierra o un serrucho esté todo el día dándole al ducto. Entonces hay que investigar qué tipo de maquinaria se tiene que usar para poder romper ese ducto, o cuán desgastado está el ducto como para que quizás una sierra simple lo perfore. La otra entrada para saber quiénes son también responsables es qué instrumentos de gestión ambiental se están incumpliendo, ¿no? En el 2009 ya el MINAM había señalado que hay que actualizar los instrumentos de gestión ambiental del oleoducto. Vamos 7 años, no se han actualizado. Ha salido una nueva resolución ministerial el 3 de octubre de este año, ampliando un año más la adecuación de ese instrumento de gestión ambiental. Entonces, vamos 7 años sin adecuarlo, sin políticas claras quizás para tener luces, al menos quizás en términos de transparencia sobre cuánto es el avance en la modernización, y paralelo con emergencias, y yo también me sumo a la categoría de desastres ambientales, ¿no? Y en donde no solamente estamos afectando ecosistemas, sino la vida directa de las personas. Hay mucha gente afectada en salud, hay mucha gente afectada en su acceso a alimentos. Entonces es una situación grave. Se necesita una política nacional, no solo de remediación ambiental, porque esto no solamente pasa en Loreto, derrames hay en gran parte de la Amazonía. En Camisea también se rompió el ducto varias veces de gas. Entonces hay una necesidad de ver esto en un panorama mucho más grande, incorporando siempre los mecanismos de participación en donde los indígenas que viven cerca, quizás ellos también nos pueden dar luces sobre quiénes son los responsables. ¿Por qué no los incorporamos en materia de investigación? Les he entrevistado, pero no lo saben. Dicen que no son. O sea, por lo pronto dicen nosotros no somos, y además están como indignados de ser acusados. Obviamente, ¿no? Me imagino, hay una presión también mediática por saber en este momento, ya con 10 derrames encima, quién es. Entonces, lo que ellos proponen es vamos allá y conversemos. Lo más grave de todo esto, señor Ochoa, y usted ha sido presidente de Petroperú, Perú-Petro, perdón, es que el Estado peruano no actualizó sus estudios ambientales, la antigüedad de los ductos, parece que no ha habido ni siquiera mantenimiento, y lamentablemente lo que ha pasado es que se han contaminado ríos, que las comunidades amazónicas tienen todo el derecho de reclamar. Yo siempre hago la figura, es como si usted viviera en Miraflores y de pronto le cae petróleo en la puerta de su casa. Obviamente haría un escándalo y exigiría respuesta del Estado. ¿Por qué? ¿Qué es lo que sucede? Bueno, lo que sabemos es que los últimos 5 años ha sido desastroso en este caso, ¿no? Entonces, el anterior gobierno, lógicamente, digamos, el mantenimiento en este caso. Ahora, no solamente ha sido el anterior gobierno, pero mucho más, ¿no es cierto?, ha sido, al parecer, durante la última gestión gubernamental. ¿Por qué? ¿Por qué no le hicieron mantenimiento? Al parecer, la intencionalidad del anterior gobierno era precisamente facilitar la venta de la empresa. Ese es el tema de fondo. Entonces, ¿qué pasa? Se ha prácticamente dinamitado en cierta manera, ¿no es cierto?, la imagen de Petroperú. Y recordemos que había un ministro, que no me quiero ni recordar el nombre de un anterior ministro del ambiente. Recuérdelo. Ya usted sabe a quién me refiero, un talibán realmente ambientalista, ¿no? En este caso, ¿cómo? Imagínense, titular del sector acusaba a Petroperú sin haber todavía recibido la información de OEFA, que es el policía ambiental, sin haber hecho la investigación. Ya estaba condenando con 52 millones de soles, no por parte de la OEFA. O sea, estaba ordenando el titular del sector y esa no es su función.
Porque en este caso cualquier juicio se lo ganará, por ejemplo, Petroperú a la OEFA. Lógicamente porque adelantó opinión el titular del sector en esa oportunidad. Entonces, ¿qué ha pasado? ¿Se está refiriendo a Pulgar Vidal? Bueno, ya no quiero ni recordar quién ha sido el anterior. Pero la verdad, fíjese una cosa. O sea, pero si Pulgar Vidal ha sido un desastre. Fíjese. El tema es este. No, yo no diría por culpa de esa persona o del ministro del ambiente. No, no tanto por él, sino en este caso que ha sido algo concertado al parecer en la administración anterior. ¿Para qué? ¿Por qué razón? Para precisamente vender. Para facilitar la venta de Petroperú de tal manera que se muestre una imagen como se ha mostrado precisamente. Fíjese, de estos 11 derrames, y recordemos que la mayor parte se ha realizado durante el primer semestre, ¿no? O sea, vale decir antes de julio, de la toma del nuevo gobierno. Entonces, ¿qué pasa? Las acusaciones que se hacían a la empresa petrolera, o sea, Petroperú, en cambio, ¿qué diferencia, por ejemplo, la actual administración, la ministra del Ambiente actual? Es decir, pues, de una manera, digamos, profesional, lógicamente, o sea, no actuando como talibán, ¿no es cierto? Entonces, simplemente ha hecho el análisis y ha ordenado que se hagan las investigaciones. Y OEFA, por ejemplo, ha actuado como debe actuar profesionalmente y ha detectado de esos 11 derrames, 8, en este caso, han sido producidos por terceros. Y lo que es más, han sido corroborados por la propia Fiscalía. Entonces, no solamente es que Petroperú en todo momento decía, pero fíjese, no es que se haya derramado por razones técnicas, sino que acá ha habido, digamos, accionar de terceros. Claro. Pero ¿qué pasa? En ese momento la OEFA ya estaba acusando. ¿Por qué? Porque tenía la presión del ministro de turno. Entonces, ¿qué pasa? Eso es lo que, digamos, ha deformado la imagen. Ahora, es cierto lo que decía el señor, que esto, por ejemplo, es algo que no ha ocurrido solamente este año, pero este año hemos podido observar, imagínense, de 11, 8. Imagínense el porcentaje elevadísimo. La misma figura es probable, y eso habría que comprobarlo, ha podido ocurrir en el pasado con todos los derrames que se han producido. Ahora, lo que no significa de que haya habido en este caso negligencia por parte de la empresa, particularmente por la anterior administración, ¿no es cierto?, en descuidar en este caso lo que es la remediación. Entonces, ¿qué pasa? No han colocado, digamos, el suficiente presupuesto y precisamente el gerente de oleoducto, que lo han sacado justamente, la anterior, lo sacaron. ¿Por qué? Porque declaró de frente, dijo, no nos han dado el presupuesto para poder precisamente hacer las remediaciones del caso. Vale decir, si había un presupuesto como 100, se le daba como 3, 4, 5%. Entonces con eso lógicamente no se podía mantener el oleoducto. ¿Usted nos está diciendo, señor Ochoa, que la intención, o sea, que ha sido... Pareciera, porque no hay una prueba tangible, pero digamos con todas esas declaraciones... que ha habido una intención de malograr... De tal manera que sea fácilmente para también... venderlo. Claro, pero lógicamente... Eso es cosa de las comunidades. A eso, por eso le digo, ese es un crimen ambiental, porque ¿qué pasa? Se ha dañado no solamente, digamos, el alimento de todas las comunidades nativas, sino a la vez todo lo que es la vegetación del lugar. No, por eso usted, digamos, al inicio... ¿Crees posible lo que está diciendo lo que usted el señor? ha señalado como un crimen? No, para mí es un crimen ambiental, tiempo. Por supuesto. O sea, ese es un crimen nos debería ambiental. indignar a todos y además, en verdad, solidarizarnos con las comunidades nativas. Por supuesto que tienen sí. todo el derecho que resarcirlas. Y hay que resarcirlas. Indemnizarlas. Por supuesto Les que han sí. malogrado sus ríos. Entonces, me parece que ahora lo que se ha declarado de emergencia, bueno, más vale tarde que nunca en este caso, esto va a permitir que cosa que Petroperú de una vez, de una manera integral e integrada, ¿no es cierto?, comience realmente a hacer el mantenimiento de este ducto. Y lo que es más, por ejemplo, se habla en este caso de los drones, que esto ya se utiliza en otros oleoductos, en otros ductos en el mundo. Entonces, para hacer una supervigilancia permanente, de tal manera que más bien los nativos, por ejemplo, pueden y deben participar en este caso como socios, ¿no es cierto?, en la vigilancia en este caso, porque son los primeros, ¿no es cierto?, interesados en que esto ocurra. Entonces, me parece que el Estado, a través de Petroperú, ¿no es cierto?, lo que va a hacer es precisamente con estas medidas de emergencia, tratar qué cosa, de solucionar esta temática ya integralmente. ¿Por qué razón? Este oleoducto, si bien es cierto, tiene 40 años, entonces la gente piensa, ya es un oleoducto de 40 años, ya no sirve. Fíjese, en Estados Unidos los oleoductos tienen más de 100 años. Pero tienen mantenimiento, pues. Y tienen buen mantenimiento, ¿no es cierto? Entonces no hay esa figura de que por la antigüedad. El señor Ochoa está, pero claro, exaltado, pero tenemos que... Pero es que yo le entiendo. La pobre gente, imagínese. Obviamente, y además sus animales y sus recursos alimentarios. Hay tres elementos importantes, ¿no? No tanto exaltado, sino indignado. No, exaltado en el sentido de apasionado, lo comprendo. Soy de todas maneras apasionado. Está bien, hay tres elementos importantes a partir de lo que plantea el señor Ochoa, ¿no? El primero es que Ocinermin en agosto sacó un informe
antes de los últimos 3, 4 derrames, en donde hacía un balance de los últimos 19 años. En los 19 años, los 190 derrames de los 19 años, dice que el 37% fueron causados por atentados. Solo el 37%, no estamos hablando de la mitad ni más de la mitad, el 37%. Puede que los últimos de este año se sumen, ¿no? Ok, pero esto abre la necesidad de reconocer que hay que adecuar los instrumentos de gestión ambiental y que hay que promover una modernización clara, transparente y participativa de esa infraestructura. El segundo tema importante es el de la vigilancia. Efectivamente hay que usar drones, tecnología, pero son las comunidades nativas las que viven alrededor. Y por ejemplo, en el caso de Cuninico, una comunidad que en el 2014 fue afectada por derrames, el ducto está debajo del agua. O sea, la normativa dice que esa parte, el ducto no tiene que estar debajo del agua. ¿Cómo que el ducto está debajo del agua? Uno va a la zona del oleoducto y en esa parte está inundado. Obviamente, ¿no? Son zonas de inundación, pero la norma dice que el oleoducto tiene que estar encima del agua porque se va a afectar. ¿Pero desde el principio estuvo debajo del agua? Desde el inicio, bueno, de eso no tenemos datos, pero a partir del derrame del 2014 se pudo constatar que esa infraestructura estaba debajo del agua. O sea, hace 2 años. Y así lo han dejado. Y así hay varias partes. Y nosotros hemos regresado con las organizaciones. ¿Cómo se llama esto? ¿Ineficiencia? A ver, ponle falta de proactividad institucional, falta de fortalecimiento institucional, falta de capacidad, ¿no?, del Estado para poder llegar a esas zonas y no solamente parar el derrame, sino modernizar, realmente implementar mecanismos reales. Es decir, Cuninico se contaminó en el 2014, la gente toma agua de ese río y ese ducto sigue debajo del agua. Obviamente encima ya no hay petróleo, pero si tú vas y mueves el fondo del río, aparecen manchas de grasa. O sea, y ese es el agua que toman las comunidades, los niños, los ancianos. Entonces, evidentemente ellos saben cuáles son las zonas sensibles, en donde posiblemente se puede romper el ducto. ¿Se ha hecho un estudio de las consecuencias en las comunidades, en su salud? Hay a partir de las emergencias ya casi periódicas de salud que se han declarado en la zona, hay diferentes informes del gobierno regional, de las DIRESAs de Loreto, pero no hay un consolidado. Lo que las comunidades también han exigido es una auditoría internacional que evalúe la situación del ducto y que diga cuáles son, por ejemplo, las zonas más sensibles de ese ducto. ¿Por qué? Porque es un mito también que al menos, por ejemplo, en esa zona las comunidades digan, no queremos, levanten todo el tubo y llévenselo a su casa. Ninguna comunidad dice eso. Las comunidades dicen, nosotros vamos a convivir, ya hemos convivido con esto, pero no respétenos, evidentemente. Sentido común. Sentido común, y además lo tienen que decir, están en todo su derecho. Pero sí sería bueno hacer esa auditoría médica, exacto, ¿no? Y el último tema que quería dejar planteado es que justamente a partir de ese llamamiento de las comunidades de participar en la vigilancia, se han promovido 2 iniciativas legislativas en el Congreso. Hay 2 proyectos de ley, uno de la bancada de Peruanos por el Cambio y otra de la bancada del Frente Amplio, que están proponiendo que se reconozcan a los vigilantes y los articulen al Sistema Nacional de Gestión Ambiental. En la selva se ha durante mucho tiempo dicho, es un problema la ausencia del Estado. Obviamente, funcionarios que trabajan aquí en San Isidro demoran 1 o 2 días en llegar hasta las zonas. Los indígenas viven ahí cerca. ¿Por qué ellos no pueden ser los ojos del Estado? Así es. Oficiales. ¿Por qué no los puede? Obviamente hay que capacitarlos, dotarlos de herramientas, pero ¿por qué no están pueden ahí, ser? Están en la zona, de acuerdo, Entonces, de acuerdo. Prevenir conflictos nos ayuda a hacer sostenible la inversión, nos ayuda a tener voces más cercanas para alertar de los problemas o de los posibles impactos. Claro, lo triste es escuchar sus lamentos, ¿no? Sus reclamos, porque son en verdad milenarios, ¿ah? Ellos, por supuesto, ellos son dueños de esas tierras, han estado siempre allí. Imagínense cómo sentirán, ¿no es cierto?, que esta invasión en cierta manera de la tecnología, o sea, de todo lo que es el transporte de hidrocarburos, cómo los está dañando. Entonces, allí parece que más bien tenemos que buscar la asociación con esas comunidades, de tal manera que lo que ocurre en Colombia, por ejemplo, en la selva amazónica en Colombia, hay una cosa parecida. O sea, Ecopetrol, por ejemplo, lo que hace es asociarse precisamente con las comunidades que le cuidan los oleoductos. Lógicamente tienen una remuneración. Entonces, todos se benefician, se da cuenta, y sobre todo el país. Perdón, Diego, te estoy cambiando el nombre, una mala costumbre familiar. Pero estoy de acuerdo. Y además, claro, ellos ahora piden la presencia sí o sí de Kuczynski, y si no, seguimos bloqueando el Marañón. Pero yo creo que eso es un grito desesperado. En el fondo están diciendo que venga alguien que tome decisiones. Y porque podría ya ser... los hartó, porque ya han soportado pues demasiado. O sea, la extorsión no la podemos aceptar, ni el chantaje, así pero... es. He hablado con APUs y comuneros y dicen eso, pues, pero que entonces que venga alguien que decida, ¿no?
efectivamente. Puede ser Zavala, ¿no? No, que vaya, seguramente va a ir alguno de los ministros. Tienen que por ir. esa parte, ¿no es cierto? El tema es no solamente ir a hablar, sino también hacer. De acuerdo. Entonces creo que, digamos, tiene que haber credibilidad por parte del Estado. Y tiene que la selva dejar de ser el patio trasero de nuestro país. Y con tantos compromisos que se han firmado, particularmente con el gobierno anterior, y no se ha cumplido ninguno, o casi ninguno, bueno, pero entonces ya... lógicamente hay una, pues, comprensible, digamos, indignación por parte de la comunidad. Alguien está pasando desapercibido, ¿no? Y es, por ejemplo, el MINEM, el Ministerio de Energía y Minas, es el encargado justamente de velar por este tipo de proyectos, de infraestructura. Pero estuvo aquí el ministro. Y claro, la OEFA sí ha hecho su trabajo, ha investigado, ha incluso sanciones punitivas, ¿no? Económicas, pero ¿y el MINEM cuál es el papel, por ejemplo, para que actualice el programa de adecuación y manejo ambiental? Es prioridad, tiene que ser prioridad. ¿No? Entonces ellos también tienen que asumir un rol claro y un liderazgo en este proceso, ¿no? Mira, como usted dice, ya hay que olvidarnos del gobierno pasado, porque si no vamos a estar llorando sobre leche derramada. No, da cólera, yo sé. Es visceral el tema, ¿no? La verdad, todo lo pésimo que ha sido, pues, ese es, digamos, y una de las pruebas es esta. Obviamente, pero ellos ahora en fin, como dicen, usted dice, mejor borrón y cuenta nueva, que ya no recordarlos. Empeñados en destruir la revolución nacionalista para que no vuelvan a ser presidente del 2021. Yo digo, nos han visto la cara a todos idiotas, pero bueno, lo que hay que hacer es que pensar que quizá, esa es la única esperanza que tengo, que el presidente Kuczynski, al haber tenido un padre que trabajó en la selva, es mi única esperanza como médico, que vea que la selva no es el patio trasero. ¿No es cierto? Ojalá. No, y otra cosa, el caso de la ministra actual, por ejemplo, ¿no? Entonces se nota que ella rápidamente está tomando al toro por las astas, reconociendo el caso inclusive de la Bamba. Dice, sí, esto se hizo mal, etcétera, etcétera. Entonces ya, digamos, son otras palabras, son otras personas las que están a cargo en este momento, y eso por lo menos nos tranquiliza. Sí, pero sí tenemos que saber quién ha sido el criminal que ha hecho ese derrame, ¿eh? Porque ha perjudicado para eso está el servicio de inteligencia, precisamente, y debiera actuar. Y para eso no, el satélite... Y de las orejas traerlo y luego de inmediato al Urigancho. No sirve, puedes creer, no sirve el satélite para descubrir, por ahí deberían de... No, la verdad no. Yo pienso, no tanto eso, porque fíjese, hay una cuestión. La cuestión del satélite tiene un poder de resolución de 60 centímetros. Podemos ver inclusive un perro. Con eso le digo todo. ¿Y por qué no puede ver eso? No, el tema es que simplemente al parecer todavía no saben manejarlo, que eso es diferente. Pero ya va a haber de acá, digamos, unos 4 o 5 meses, la cosa va a ser totalmente distinta. Bueno, pero ahí deberían de chequear, ¿no? Todo. Pero es que recién acaba de adquirirse también. No, y al parecer hay un desconocimiento incluso integral del ducto. Sigue habiendo un desconocimiento integral del ducto. Para eso existe satélite, precisamente. El mismo Estado no sabe por dónde está yendo, en qué parte está abajo, en qué parte está arriba. Estoy de acuerdo, el Estado no sabe ni siquiera por... No tanto eso, porque los asuntos son clarísimos. Hay un problema. Lo de Cuninico, los mismos ingenieros lo desconocieron. Dijeron, no, ¿cómo va a estar debajo del agua? Los han tenido que llevar para que lo vean con sus propios ojos. Sí, está debajo del agua. Pero él está diciendo algo muy claro, que en el 2014 el ducto estaba debajo del agua. Usted ni lo sabía, nadie lo sabía. Según el plano, eso está encima. Pero en la realidad, tú lo ves, está debajo. Entonces, para que tengamos una idea, debajo del río Marañón hay un túnel. ¿De acuerdo? Por ese túnel pasa el oleoducto norperuano, debajo del río Marañón. Y en una oportunidad, hará cuestión de unos 20 años, hubo precisamente una torrentera que rompió el ducto en esa oportunidad, y eso obligó a que se construyese todo un ducto, o sea, ojo, un túnel por debajo del Marañón, por donde pasa hoy día el oleoducto. Claro, y que conecta incluso el Pacaya Samiria, una zona, un parque nacional de alto nivel de biodiversidad, con la estación número 1. Entonces, obviamente se tenía que construir ese ducto para sacar el petróleo también del lote 8X que está dentro del Pacaya. Pero lo de Cuninico es un río que está mucho más arriba, es un afluente, un tributario del Marañón. Entonces, en esa, según los mapas, los propios indígenas en reunión con el Estado lo vieron. En el mapa dice, el ducto está encima. Ah, claro, pero vamos a verlo. No estaba así. Entonces, sí hay partes así sensibles. Lo que pasa es que hay algunas zonas que se inundan. No, yo no digo que esté mintiendo, pero también a veces se exagera un poco. O sea, hay una cosa. Recordemos lo que es nuestro territorio, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué pasa? Cuando hay épocas... ¿De lluvia? O del Niño, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué pasa? Como lo que ocurrió en la oportunidad que leo, que tuvieron que construir por debajo. No, me refiero que, digamos, hay zonas en las cuales sí puede.
Desde el 2014 hay un Cuando sector... hay inundaciones, por supuesto, que va a ser cubierto. Pero una inundación no es pues eterna ni constante. Tampoco. ¿Eh? Tampoco. Me refiero que se producen lagunas que no necesariamente, se profundice el agua. Ese es un tema bastante técnico que creo que no vamos a resolver, pero de todas maneras, le digo en este caso, hablo como geólogo, así que con eso le digo todo. Ingeniero, ha sido un gusto. Muchas gracias. Venga siempre, por favor. Siempre sus órdenes. Apasionado, además. Siempre los Diego Saavedra. ¿Es correcto? Así es.